Nos estamos basando en Enseñanza Primordial, Conciencia de sí mismo, que es un texto de la autoría de Rubén Cedeño, para llevar este curso de estudios. Recuerden que los textos de metafísica y la enseñanza metafísica es enseñanza. Y los libros de metafísica son libros de texto, de estudio, de repaso, de trabajo, pues, para llevar todo esto. Prácticamente, bueno, este texto lo hemos llevado a lo largo de 25 semanas estudiándolo, porque son las lecciones correspondientes, y pues eso prácticamente son como 4 meses, ¿entienden? De estudio. Bueno, si nos lo aventamos así, sí, ¿verdad? Estoy correcto. No, 6 meses. Llevamos medio año con este estudio, pues. Entonces, pues es correspondiente y es algo para llevar, ¿me entienden? Es algo para tener y para nosotros tener correspondencia con ese estudio. Eh, Eso es muy importante. ¿Cómo decirlo así? Nosotros tenemos pues nuestra conciencia. Nosotros venimos con un cerebro blanquito cuando llegamos a la encarnación. ¿Por qué? Pues porque se nos resetea. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos haciendo esto que llama la gente, bueno, que dice, por ejemplo, Steve Jobs en un discurso, que es conectando los puntos. O sea, nosotros ya tenemos algunos aprendizajes a lo largo de nuestra existencia, pero a medida que vamos avanzando, vamos conectando con esos puntos de conciencia. Vamos aprendiendo cosas que ya habíamos visto antes, que ya sabíamos. Por eso los griegos decían que aprender es recordar, ¿verdad? Pero el punto es que cada uno de nosotros, por medio del estudio, es que vuelve a conectar los puntos. No se pueden conectar los puntos sin estudio, no se puede hacer nada, no se puede crecer ni tampoco realizarse interiormente si uno no comprende el fundamento de todo esto y empezar a practicarlo, pues en la práctica, ¿me entienden? Hay gente que lo trae naturalmente, ¿se acuerdan? O sea, ¿se acuerdan que fueron en sus últimas vidas? Lo traen así presente y pues no les gusta la vida que tienen, entonces se dedican a meditar y a realizar el ser desde muy pequeños. Pero pues nada, la verdad es que este estudio se necesita en el mundo porque no todos nacen sabiendo qué fueron en sus vidas pasadas. ¿Por qué? Porque tenemos mucho karma que trabajar y el karma es lo que no nos deja ver qué es lo que ha pasado en nuestra existencia. Por eso les traigo para esta sesión una reflexión budista, ¿verdad? Dice el budista, ¿qué estoy haciendo con mis vidas una vez que descubre todo esto? Lo van a comprender y se van a reír más adelante. No se preocupen. Renuncia y libertad. Vamos a trabajar justamente con el aspecto de la renuncia. Siempre les cuento que nadie de ustedes nació para monje. Están muy lejos de serlo. Han usado todos los hoyitos de su cuerpo ya. Esta vida que tenemos es una vida donde pues estamos en un mundo que se mueve, que tiene actividad, que tiene movimiento, donde hay muchísimas cosas que aprender, hay cosas que hacer y demás, no se detiene, como decimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esta conciencia y tenemos que empezar a desarrollar este conocimiento del ser por sobre todo lo que está ocurriendo, bajo todas las circunstancias que enfrentemos para todo esto. Hay gente que dice, ay, yo voy a mis estudios de metafísica porque me quiero sentir tranquilo, en paz y todo. Está fabuloso, los estudios de metafísica dan paz, pero no son para venirse a dormir aquí. Estos estudios son para estar más despierto todavía en la existencia y en la vida. Que uno se salga de aquí de esta sesión y uno esté vivo, despierto, alerta, completo, feliz, por supuesto, en paz, pero al mismo tiempo en una actividad constante. Y eso es sumamente importante a lo largo de nuestra existencia. Ya vamos a ver el día de hoy este aspecto donde la renuncia que tenemos que hacer hoy por hoy no es una renuncia de raparnos el cabello, colgarnos una manta, vestirnos de blanco, dejarnos crecer la barbita e irnos allí a meditar a una cueva o irnos a un monasterio, ahí pues porque las cosas no salieron bien. No, no se trata de eso, ¿me entienden?
Estas funciones, ya hemos tenido vidas en monasterios. La vida que ahora tenemos es la vida que nos corresponde y la que nos va a hacer que tomemos conciencia de las cosas que nos toca comprender hoy por hoy. Tan tan. Entonces, para este estudio del ser, por supuesto, necesitamos comprendernos a nosotros mismos, conocer todo lo que nos está pasando, darle lectura a todo eso. Y bueno, estamos en el estudio de nuestra propia vida. El estudio de la presencia yo soy es el estudio de nuestra existencia y de qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Es un estudio pues que requiere pues un trabajo consciente y consistente de decir, bueno, ¿de qué se trata el show? ¿Qué es lo que sucede? Y empezar a meditar con ello, ¿verdad? Hemos dedicado algunas sesiones a meditación y lo vamos a seguir haciendo con ese respecto. La vida es una, pero está mal comprendido ese concepto. Hay gente que cree que solamente se vive una vez y entonces se dedica al cotorreo, a echar allí relajito y demás y pierde la vida. O sea, no hacen nada constructivo, no crecen, no generan conciencia de las cosas y es como si no hubieran tenido esa vida. La vida es una, pero es una vida la que nos engloba a todos, o sea, es la unicidad de la vida de lo que estamos hablando, donde cada uno de nosotros es una partícula de vida y somos diversos, por supuesto, pero en el componente esencial de la existencia todos somos igualitos. Tenemos lo que se llama el ser. Ese ser es una partícula de vida dentro de nosotros que nos hace que podamos tener conciencia de las cosas, que nos demos cuenta de la realidad, que no perdamos de vista nada absolutamente. Y es allí donde grandes maestros, grandes pensadores, pero no solamente pensadores, sino realizadores, personas activas en el ser, pues se dieron cuenta de eso. Y por ejemplo, Jiddu Krishnamurti, un ser realizado, un ser en expresión, él hablaba de que comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser. Nosotros creemos que deberíamos hacer tales cosas, pero eso no es cierto. Hay algo que puja dentro de nosotros que es el verdadero motivo de nuestra vida. Connie Méndez, con toda su sapiencia y todo eso, ella hablaba de eso como la voz de nuestra alma, como una voz interior que tenemos. También a lo largo de estudios es así. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos en un proceso en el cual nosotros fuimos descendiendo. Eso se llamó la involución. Teníamos que llegar hasta este punto en el universo específicamente, hasta el lugar en el cual nos encontramos. Pero el punto es que ya tocando fondo, el último punto de involución, tiene que comenzar la evolución. Y ese punto es establecer la ruta en sentido contrario. Eso, en nuestra existencia, es más o menos así. Vamos en una bajada, una pendiente, y de pronto tienes que tomar y volver a subir. O tienes que girar hacia el sentido contrario. El punto, el stop que hacemos, que tenemos que frenar en seco y regresarnos, es lo que se denomina una crisis existencial. Se tiene que vivir una crisis existencial para poder llegar al trabajo que nos toca de evolución, porque solamente hemos vivido en la inercia de la vida, bajando, en un rumbo, sin preguntar nada, así en la carrera de la rata, y de pronto la vida te obliga a hacer un stop completo, y te hace un alto total. Y no solamente eso, sino que tienes que girar al mismo tiempo y tienes que direccionarlo hacia el otro lado. Porque si te sigues te estrellas. Pero estrellarte también es bueno, porque te para en seco tu vida. El estudio del ser tiene que trabajar justamente con este stop.
con esta crisis existencial que tiene que ocurrir, con este tocar fondo en nuestra vida. Hay veces que nos han ocurrido cosas no deseables y por eso tocamos fondo, pero no es necesario que sea así todo el tiempo. En el momento en que uno tiene esa crisis existencial, es un momento, digámoslo así, feliz dentro de todo. Porque una crisis existencial es el momento en el que la persona empieza a cuestionar su existencia. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué venimos? ¿Qué hay más allá? ¿O estoy destinado solamente a crecer, nacer, reproducirme y morir? Y esas preguntas tienen que existir. Muchas veces, vienen a lo mejor cuando te dejó tu parejita y dices, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Esto y demás. ¿Y de qué se trata la vida? ¿Y para qué vine aquí? Que quién sabe qué. Hay veces cuando nos deja un ser querido y también vienen esas preguntas. Usualmente cuando eso sucede con los padres, esas cuestiones vienen así naturalmente, porque los padres son la esencia de nuestra vida, el germen de nuestra vida finalmente. Entonces, esas preguntas existenciales tienen que ver con ese momento de crisis existencial. Y tenemos que estar sometidos a crisis existencial para poder nosotros levantar el ser. A lo largo de la historia de la humanidad, los momentos de crisis han sido los momentos en que más evolución ha tenido el ser humano. Lamentablemente, las guerras mundiales han sido esos momentos. También momentos de trifulca en el que el ser humano se tiene que sobrevivir, tiene que hacer cosas y demás, es cuando más evoluciona. Y no sé ustedes, pero hay una llamada generación de la crisis, que han nacido y desde que nacieron han escuchado crisis, 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 en todos los niveles. Por supuesto, de pronto ya dices, ya bájele un poquito, pero ese estrés o ese sometimiento, por supuesto, tiene que ver con un espacio, tiene que ver con un momento en el que esa generación específicamente tiene que romper e irse con ello. Y es algo que hemos visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, estaban estos baby boomers, que son los posguerra, la gente posguerra, que pues ellos se criaron bajo ese concepto y su mente ya está con ese arquetipo de que hay que guerrear, que tienen que pelear, que esto, que el otro, la guerra para vivir. Después viene la generación X, ¿verdad? Que es la generación que viene a romper con todo eso. Es como un anti... ¿Cómo se le llama esto? Un... Es, sí, una antítesis de lo que se estaba presentando, pero es antisistema. Y empiezan a querer romper todo y romper las estructuras y todo eso. Y por eso nadie quería la generación X. Perdónenme si están aquí muchos generación X, pero nadie los quería. ¿Verdad? No sé si todavía los quieran. Y entonces escuchaban esas canciones del el rock and roll, pero ya no es rock and roll, pero sino como rock de protesta, ¿entienden? Así, cosas así medio urbanas, medio ya fuertezonas. Y entonces, pero esa generación, como fue el stop de todo eso, ellos se quedaron nada más en ponerle stop eso, pero no propusieron nada. ¿Entiendes? Muy poquitos de esa generación propusieron cosas. Ellos son nada más así como antimovimientos, antisistemas. Son, por ejemplo, tipo Molotov, ¿no? Que se quejan de todo, pero no dicen que hay que hacer bien. Y gracias a ellos es que después viene un movimiento que es la generación Y, que esa generación es la que ya empieza a tener propuestas, es la generación que ya ha nacido con tecnología en la mano, es una generación que ya, si no haya lo que necesita, se crean ellos las cuestiones, los establecimientos y todo eso. Y todavía hay una generación que está todavía reciente, que es la generación que le llaman, como es que no tiene un nombre preciso, todavía están como poniéndole el nombre, pero la basan en la gente esta de las películas modernas, como los Juegos del Hambre y todo ese tipo de películas, ¿no? Que son, por ejemplo, los chicos del día de hoy. ¿Eh? Es que la ya son millennials. La Y son los millennials, pero hay una generación nueva que ellos ya nacieron con internet, pues. Los Y todavía estaban en esa transición, pero ellos ya nacieron con tablet.
O sea, son los pequeñitos que ustedes tienen en casa, que saben utilizar el celular sin que les expliques nada, y le saben mejor que la mamá, y saben hacer cosas sin que nadie se las diga, y que viven conectados allá a una computadora todo el tiempo, toda su vida es así. Ellos tienen otro trabajito que hacer en el futuro, pero bueno, de alguna u otra forma ya tienen dentro de sí encendidas células de sentido común. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es el punto? Que justamente pues estamos en el punto de rebote, es el punto donde estamos barriendo y teniendo luego que despegar. Es un momento de crisis, por supuesto, lo que se vive allí. Y esos justamente son los puntos en los cuales nosotros nos hemos dado cuenta de ello. A lo mejor por flashazos, por instantes, o a lo mejor convencidos, pero nos hemos dado cuenta de que hay algo que tenemos que hacer para crecer, para evolucionar, para realizar algo que todavía no hemos realizado. Y eso es lo que toca activar dentro de nosotros, que es el ser. Cada uno de los seres humanos que estamos acá en la Tierra, lo mínimo a lo que cada ser humano aquí debe de llegar es a volverse un Buda, una persona clarificada. ¿Y qué quiere decir eso? En mexicano, pedos mentales, sin achaques, que tenga una mente pura, que podamos ver la realidad de las cosas. Ese es el objetivo y esa es la evolución mínima que tiene que lograr todo ser humano en la Tierra. Ese es el motivo de nuestra existencia, ser. Dejar al ser puro dentro de nosotros. Por eso es la tarea más noble, más poderosa y que va a traer mayores beneficios a nuestra evolución siempre. Para esto, justamente tenemos que trabajar la renuncia. ¿La renuncia a qué? A los arquetipos y a las cosas mentales, emocionales y hasta incluso físicas que no nos sirven para nada. Necesitamos desposeernos. Podemos leer todos juntos. Renuncia eterna para vivir en el ser, sin ningún apego al par de opuestos. Qué interesante eso, que no estemos apegados ni a lo bueno ni a lo malo. Que no califiquemos las cosas, que nos mantengamos siempre en esa pureza del ser, sin calificar las cosas de buenas o malas. Porque si a ti te gusta mucho el agua caliente cuando te bañas en las mañanas, ay de ti cuando el calentador no funcione. Porque vas a sufrir. Y eso es mucho sufrimiento. No sé si les ha pasado. Se sufre mucho. Pero es así. Porque estamos acostumbrados a algo, pero no, más que acostumbrados, estamos apegados a ciertos aspectos de todo eso. Porque dentro de nosotros, cada una de estas sensaciones, nosotros las aprendemos y las asimilamos en nuestra vida. Justamente ese es nuestro cuerpo emocional. Todo movimiento en nuestra existencia son emociones que tenemos. Ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero están mueve ahorita. Y esos son sentimientos, emociones que están teniendo y que les viene así, le mueven la mano. Y luego le hacen así, ¿no? Y luego les pica algo y se rascan. Y luego hacen un guiño en un ojo. Y luego se soban. Y luego aquí. Son emociones, son puras emociones que tienen allí. Y eso, por supuesto, eso no es el ser, pues. ¿Me entiendes? Ese movimiento que tenemos está apropiándose de la energía del ser. Hay, por ejemplo, gente que tiene tan marcadas esas que se les hacen tics y hacen sus cosillas y todo eso, de que ya está tan marcado cierto circuito en su cuerpo y demás, que ya se les queda y pues eso obviamente está utilizando la energía del ser para ello. Ya vamos a ver más adelante qué nos dice Ramana Maharshi en ese respecto. Renunciar es desposeerse de todos los pensamientos preconcebidos y de las programaciones. Pero para eso tiene que haber una crisis, tiene que haber un momento en donde uno se pregunte,
¿qué estoy haciendo con mi vida? Más o menos como el budista, ¿verdad? Pero el budista un poquito ya está en el siguiente paso. Muy bien, el ser no conoce opuestos. Por supuesto, el ser no se clava con nada de eso. El ser está más allá del bien y del mal, del calor y del frío, del gusto, del disgusto. Al ser, nada de eso le afecta. Podemos leer: la apariencia externa no es huella de la realización del ser. O sea, si nos vestimos como tal o utilizamos una manta blanca o nos colgamos esto y demás, eso no quiere decir que tengas el ser o no despierto. Eso es muy importante. El ser sabe que su única vestidura es la conciencia. Lo único que guarda al ser en nuestra vida es nuestra conciencia. Y en esencia es lo que nosotros somos. Nosotros somos todo aquello de lo que nos damos cuenta. Todo lo que somos es todo de lo que nos hemos dado cuenta en nuestra vida. Así, frente al espejo, ¿verdad? Completos. El ejemplo es así. Yo un día, como nos puede pasar, un día descubrimos que podíamos utilizar computadoras y dijimos, eso es así. Para mí te facilita la vida, la utilizas y demás. Un día descubriste que podías utilizar un teléfono inteligente y lo acoplaste a tu existencia, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque te diste cuenta de eso. Todo lo que somos es lo que nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿por qué no somos más bellos, más felices, más prósperos, más amables y demás? Porque no nos hemos dado cuenta de eso lo suficiente. Nuestra vida tiene que ver con aquello de lo que nos damos cuenta. Así. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta de las cosas? Allí está el motivo de nuestra existencia, el aprendizaje. La disposición a aprender es lo único que puede permitir que nos demos cuenta de las cosas. ¿Y cómo generar esa disposición del aprendizaje? ¿Quién me dice? ¿Puede ser con voluntad de cambiar? Voluntad de cambiar, pero me diste un muy buen sinónimo de disposición a aprender. Con vivencias. Eso es así, o sea, por eso les hablaba desde el principio. ¿Me ayudas, Lucero? Sí, claro. De esto nos tienen que pasar cosas de impacto. Tienen que venir crisis en nuestra vida para que digas, ya sí, ya, está bien, ¿qué me decías? Hasta que nos pasa algo, hasta que entramos en esa crisis y hasta que hacemos las preguntas en nuestra vida, es cuando en nuestra vida se abre el caudal para poder darnos cuenta de más cosas, porque si no, estamos en la inercia, estamos metiditos así. Y entonces, tendríamos que meternos en un poquito de crisis, a lo mejor a propósito. Eso es lo que los griegos ya denominan el eustrés, que es distinto al estrés. El estrés es negativo y el eustrés es positivo. El eustrés es que tú forces mentalmente dentro de ti, forces interiormente dentro de ti el cambio, el aprendizaje, la transformación. Por supuesto, por esa fuerza vital que cada uno de nosotros tiene. Eu quiere decir salud, algo sano, algo que va a traer provecho para nuestra vida. Entonces, eso es así. Yo se los he platicado en otra ocasión. Mira, va a haber este estrés, va a haber esta tensión sí o sí. La vida tiene que ser tensión y afloje. Tensión y afloje. Tensión y afloje, ¿verdad? La mayoría de la gente vive aflojando mucho. Pero tenemos y sobrevaloramos, más bien, le damos menos valor de lo que tiene al apretar. Les voy a poner un caso sencillo. Todas las mañanas nos levantamos.
y tenemos cosas que hacer. El asunto es que va a haber tensión sí o sí. La tensión positiva es cuando tú suena el despertador y a la primera dices, me tengo que levantar, tengo que hacerlo y demás, y tienes que utilizar una fuerza para echarle. Ese es estrés, esa es tensión. Pero esa tensión va a hacer que te puedas bañar a gusto, que comas tus desayunos, que te vayas con tiempo, llegues antes y con tiempo de antelación llegues a tu lugar pacífica y certeramente. El otro estrés es cuando ya sonó por cuarta vez el despertador. Se te pegaron las sábanas y allí ves la hora y estrés absoluto. Y ahí como puedes te tallas, te metes a bañar, te sales corriendo y demás. Llegas barriendo la oficina sin desayunar, sin bañarte bien, sin estar contento y demás, y ya te afectaste a ti mismo. Utilizamos la misma fuerza, solamente que una fue consciente y otra inconsciente. Pero la vida a fuerza te puso a desarrollar esa tensión. Entonces, está sobrevalorado el descanso en nuestra vida. Está sobrevalorado la comodidad en nuestra vida. Y esto solamente lo podremos descubrir por medio de la conciencia y del aprendizaje. Sumamente interesante. Pero lo que hacen justamente los verdaderos maestros es poner en el estrés en lo que concierne al aprendizaje. Eso es así. Muy bien, el ser sabe que su única vestidura entonces es la conciencia, el comunicador, ¿verdad? En este caso el facilitador. ¿Qué es lo que hace el comunicador con el ser? El comunicador del ser solamente es un medio que el ser usa con todas sus fibras, sus fuerzas, su energía y demás para expresarse algo de lo que es. Porque eso depende también de la conciencia del que comunica. Como todos somos de lo que nos damos cuenta, cada comunicador o cada facilitador, cada persona que instruye en estos temas tiene una conciencia distinta. Entonces, eso es bonito, por supuesto. Es para que uno se dé cuenta de todo eso. Y por ejemplo, hay seminarios, hay veces que organizamos seminarios, como este domingo hubo uno por acá. Y eso es bien padre porque tú ves todo lo que cada comunicador dice. Y sí hablamos de los mismos temas, pero cada quien lo plantea desde su conciencia, desde su dominio, desde las cosas que se da cuenta, y eso es muy provechoso, es muy efectivo, yo me lo disfruto muchísimo eso, porque alcanzas a ver cosas, ángulos, situaciones que de otro modo no podrías observar. Y eso, por supuesto, nos da más. Hay veces que uno recibe varios puntos de vista y entonces uno te hizo clic y ya con eso la armaste. Te cayó el 20 de la cuestión que tú estás trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, el comunicador es todo aquel que facilita la instrucción. El deber del que facilita es no afirmarse como tal. El deber del estudiante es reconocer a quien le facilita. Un simple comunicador que conduce a reconocer como único maestro al propio ser. Esto es muy importante. En metafísica no se utiliza la palabra maestro. Se utiliza la palabra comunicador, facilitador y demás. Y eso es solamente el que comunica, el que facilita la enseñanza y demás. Porque nada más, lo decía el Maestro Jesús, el maestro es uno. El ser. Ese es el verdadero maestro. Porque ese ser, si uno no se pone y se dispone para aprender, para evolucionar, ese ser es tu mejor maestro. Te va a poner las situaciones de más impacto, más tremendas y más a tu alcance para que tú te despabiles, para que tú aprendas y demás. Usualmente cuando uno ya tiene más o menos sabe que el ser te pone ese tipo de cosas y dice, bueno, ya mejor voy a mis cursos, mejor voy a que me lo digan allí y no estar esperando a que me pase una situación que la vida con toda su fuerza expresa. Esa es la fuerza de la vida, tan grande. Tanto el que facilita como el que participa en el ser son uno. Allí no hay división, solo totalidad. Qué interesante todo esto cuando en cualquier punto. Esto es muy interesante porque
toda aquella persona que comunica algo está transmitiendo su conciencia a los demás. Por eso es tan importante capacitarse en los distintos rubros que uno necesita, ¿verdad? En las artes, en la tecnología, en las cuestiones laborales y demás, porque esa persona que imparte transmite lo que esa persona ha concienciado, se ha dado cuenta y demás. Por supuesto. Pero cuando la enseñanza, esta enseñanza del ser, es tan bella y tan grande y demás, que cuando nosotros meditamos en el ser, en ese mismo momento el ser nos compenetra a todos. Es todo en todos. Eso justamente es la esencia del ser, la totalidad de la vida. Y se empieza a cumplir justamente cuando el objetivo de una sesión es el ser. Y ese es el objetivo de todas las sesiones de metafísica. Entonces, a un estudiante, porque todos somos estudiantes, le toca hacer el rol de comunicador. Pero todos en la ejecución estamos trabajando con esa idea del ser. Es por eso que el facilitador o el comunicador habla de todo lo que habla en su sesión. Porque es como si en el ambiente estuviera el ser y el ser sabe qué cosa es para cada quien. Y eso es justamente pues el aprendizaje constructivista que dentro de pedagogía se ha estudiado como en el nivel exterior. Pero en el nivel interior es justamente que cualquier logro en conciencia que hagamos aquí, que logremos en esta aula, los que estamos aquí, como esto es el estudio del ser, no solamente beneficia a los que estamos aquí, porque el ser es todo en todos. Entonces ese conocimiento se va dando a la comunidad y se va expandiendo en el sitio donde eso es dado. Es sumamente interesante ese fenómeno en los niveles ocultos o internos. Muy bien. Dice Ramana Maharshi, un maestro realizado puede enviar oleadas de influencia espiritual hacia mucha gente. Sin embargo, puede estar en una cueva manteniendo un silencio total. O sea, que todo todo comunica. El silencio comunica y el silencio quizás comunica más que las palabras. Y esa es la esencia de este maestro Ramana Maharshi. Pone Rubén en su libro que Ramana Maharshi solamente le platicaba la instrucción, así como lo estamos haciendo, a los más así como retrasaditos. Que los que verdaderamente estaban listos nada más se quedaban en silencio y recibían toda la enseñanza en el silencio. Por supuesto, muy tremendo y muy poderoso, que es la enseñanza por radiación. Y eso es bueno, algo que cada uno de nosotros está irradiando en todo momento. Yo siempre, lo voy a decir de un modo que no suene como albur, ¿verdad? Pero yo siempre les hablo mucho de los hoyitos que todos tenemos. ¿Cuántos hoyitos tenemos en nuestro cuerpo? Cuéntenlos. A ver, ¿quién me dice? Cuéntenlos. ¿Cuántos hoyos tiene el cuerpo humano? Orificios. 6. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo no saben cuántos orificios tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos hoyitos tiene? 9. ¿Cómo no nos podemos poner de acuerdo en eso? A ver, ¿los caballeros cuántos, Berito? Pero hasta eso les dicen los caballeros, ¿verdad? Qué bueno, Berito. ¿Cuántos? Ay. ¿A poco nunca se los había preguntado? No, no me fallen, por favor. Véanse su manita.
¿Qué tiene? Estamos todos agujereados. ¿Los poros del cuerpo cuántos son? Estamos con muchos hoyitos. No sé en qué estaban pensando ustedes. Pero no se ponían de acuerdo ni aún así. ¿Cuál es el asunto? Que por cada uno de esos hoyitos nos sale algo. Y ese es el de los... No me deja mentir. Nos sale energía. Exudamos lo que somos. Pero cuando no somos lo que somos, exudamos porquería. Sacamos toxinas, sacamos arquetipos, sacamos achaques mentales que tenemos y se los ponemos a los otros. Tenemos arquetipos mentales y conceptos acerca de las demás personas y acerca de la vida y se los queremos a ellos poner. ¿Y sabes qué es lo mejor que puedes hacer cuando estás con una persona? Saludarla y quedarte callada. Cuando uno no tiene algo positivo que decir, cuando uno no puede decir algo que mejore lo que ya es la vida tan plena, el ser que se está expresando en el silencio, uno tiene que quedarse callado y decir, qué bonito el día, ¿verdad? Ay, qué calor tan rico, y ya. Hola, ¿cómo has estado? Qué feliz, ay, qué gusto de verte. ¿Me entienden? ¿Cuál es el asunto? Nosotros exudamos lo que somos. No podemos negar lo que traemos dentro porque se nos sale por todos los hoyitos. ¿Verdad? Ya cuando hay una congestión, pues es ahí de pronto cuando a la gente ya se le sale nada más por uno solo todo, ¿verdad? Pero es así. Estamos todo el tiempo como radiadores. El asunto es esto. Pensemos en nuestra radiación, en lo que nosotros estamos dejando a nuestro alrededor. Eso es positivo, está ayudando, ¿qué es? ¿Me entienden? ¿Son arquetipos o es el estado del ser? Por supuesto, dice, si consideras que necesitas de algo para concienciar al ser, úsalo. Este es un consejo muy sabio de Rubén. ¿Cómo? Los rosarios, si necesitas un rosario para concienciar a Dios, ¿qué decimos? Úsalo. Una foto de un maestro para meditar, úsala. Un trato con un maestro, úsalo. Vestirte de colores, utilizar colores en tu vida, úsalos. Un libro para espiritualizarte, para conectarte, úsalo. No te cohibas ni te lo prohíbas. De ese modo estarías en conflicto contigo mismo. O sea, esto es muy importante. Si uno siente que necesita, y así funciona en el aspecto espiritual, tú estás por allí y ves que un libro te hace ojitos, es que ese libro es para ti. Ves que algo te gusta y demás, y tú lo quieres agarrar, espiritualmente hablando, es justamente para ti, te corresponde, y es algo que va con lo que tú necesitas en ese momento. Uno no se puede cohibir de eso, ¿me entienden? Uno debe, porque eso es positivo. Eso es un texto espiritual, un texto del ser y demás, ¿qué te va a traer? Puras cosas buenas. Si algo te llama la atención y es bueno, agárralo, tómalo, no dudes, pues, eso es parte de nuestra vida. Dice Ramana Maharshi, tu deber es ser y no ser esto o aquello. Yo soy lo que yo soy, resume toda la verdad. El método se sintetiza en las palabras, quédate quieto. ¿Qué significa la quietud? Significa la destrucción del ego, porque cualquier cosa de limitación es la causa del problema. Cada vez que nosotros fragmentamos o se le llama, sí, fragmentamos o segregamos o solamente le ponemos atención, por ejemplo, a una parte de nuestro cuerpo, estamos segregando todas las demás partes de nuestro cuerpo. Y eso, por supuesto, es el asunto de apegarnos a algo. Entonces, dice la palabra, quédate quieto. La quietud significa la destrucción del ego. Qué sabiduría tan grande, por supuesto. Y eso, si ustedes se van a Vipassana,
que es la única meditación que recomendamos como retiro para irse de 10 días y demás, es justamente, hay un momento en el cual tienes que quedarte quieto y no moverte durante 1 hora de meditación. Es aditana. Te tienes que quedar sin moverte y lograr no moverte durante 1 hora. Bueno, practiquen mucho. Si consideras que necesitas de algo para concienciar el ser, úsalo, ya lo vimos, ¿verdad? El ser está en todo. Toda la vida es un eterno desenvolvimiento del ser. Por eso se hace de todo hasta que un día se detiene y se queda tranquilo externamente y comienza la actividad interna. Quédate en silencio y no hagas nada, solamente siéntete a ti mismo. Eso es lo que dice justamente esta enseñanza. No hay que buscar el ser en ninguna parte, pero hay lugares donde se facilita concienciarlo. Como por ejemplo los lugares de estudio, las bibliotecas a lo mejor, las iglesias, etcétera, etcétera, los templos, etcétera. Todos esos son lugares donde se facilita. Pero no es que sea el único lugar donde esté el ser, porque ¿dónde está el ser? Es todo en todos, ¿verdad? El Salmo nos reitera este punto, el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando ustedes ven que tantos maestros y tantas enseñanzas y tantas cosas coinciden en el mismo punto, esto quiere decir que hay algo detrás, ¿me entienden? O sea, si un maestro de la India dice que la quietud es la destrucción del ego, y si el Salmo dice que estemos quietos y que así vamos a reconocer a Dios, vamos a reconocer esto, estamos hablando de dos cosas desde el mismo ámbito, de distintos ámbitos, perdón. Quédate en silencio y no hagas nada, solamente siéntete a ti mismo. Solo critican los que viven hacia afuera y no dentro de su ser. Esto es súper interesante. Si uno estuviera metido dentro de su ser, en este trabajito interior, uno no tendría tiempo para ver qué hacen los demás. Y eso pasa en todos los niveles. Pero les pasa más que reciben críticas y todo, los reggaetoneros. El Maluma y esos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona que critica al Maluma, ¿en qué está poniendo su atención? En el Maluma. O sea, es que es así de sencillo. Si no te gusta el reggaetón, no lo escuches. Si no te gusta tal comentarista de la televisión, no lo veas. Si no te gusta eso, no participes de eso, ¿me entiendes? El ser es todo en todos. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Critica. Y dice esto, y dice el otro, y dice aquí, y dice allá. Cuando finalmente, pues ese es el asunto por el cual las cosas crecen. Vienen elecciones, por ejemplo. Cuando tú dices que no te cae bien, ya sabes quién, o algún candidato, o quien sea y demás, tú le estás dando poder a eso. Cuando vas en contra de un candidato, vas a favor, estás dándole poder a eso. Es lo mismo. Y por eso, justamente, uno debe de cuidar su atención. Uno debe de cuidar las sensaciones que le vienen. Y cuando uno tenga la tentación de reaccionar ante un impulso que recibió, de ver la foto de alguien, o un meme, o un discurso, una cosa por allí y demás, uno debería de preguntarse, ¿quién es el que está opinando? ¿Quién es dentro de mí el que quiere decir eso? ¿Es mi ser? ¿Al ser le importa eso? El ser se va a expresar si nosotros le permitimos que se expresen. Y más valdría un país con personas realizando su ser que con miles viendo a ver qué hacen en los otros. Y ese es el trabajito que estamos viendo aquí. Estas elecciones, como todas las elecciones en todos los países, son muy importantes porque se deja ver cómo anda la conciencia de la raza, cómo anda el ser de cada quien, cómo anda la mente del conglomerado, si se ha evolucionado en el último lapso de tiempo o si no.
Es una prueba para una nación. Ustedes saben que hay naciones a las cuales esa prueba la han perdido y la siguen perdiendo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de estos momentos, pero más aún, lo más importante es que nos demos cuenta de nosotros mismos, de qué estamos haciendo nosotros dentro de nuestro ser, de qué es lo que opinamos, qué es lo que pensamos y demás. Si te gusta el jazz, pues vete a tu concierto de jazz, de música clásica, vete a la música clásica, pero no critiques a esos, ¿verdad? Pobrecito el Maluma y todos esos que se la pasan criticado. No, al contrario, venden más discos, pues, a ellos les conviene la controversia, si no es de gratis eso, ¿me entienden? Pero ustedes deben de saber que la gente se aprovecha de ese tipo de cosas para tener la atención de la gente. Y cuando tú le pones atención a eso, te distraes de tu propio ser. ¿Y sabes qué? Pierdes el camino, pierdes tu propia vida, y es lo que está en juego. En el ser solo hay disposición para ayudar, solucionar, sanar, amar, suministrar y facilitar, jamás para criticar. Sumamente importante, ¿verdad? Me llegó un mensajito que puse después en mi Facebook y todo, donde decía: no pierdas a tus amigos por discusiones de política. Y me dijo, dije, a mí me gusta eso. Y lo compartí, ¿verdad? ¿Qué importante es eso? Creo que es un concepto muy amable, muy valioso, para no enjaretarnos en cosas que no. La gente, yo creo que tendremos, porque bueno, ahorita estamos en el estudio del ser, pero de pronto allá afuera tienes que hablarle de la amistad. Tienes que hablarle de las cosas bonitas de la vida, pues, que estas personas valoran. Entonces, pues la amistad es algo importante y eso vale muchísimo la pena. Siempre hay alguien que tiene su ser realizado, sobre todo en las películas, ¿verdad? El ejemplo de eso en la Guerra de las Galaxias, pues es el Yoda, que hasta hablaba, ¿cómo decirlo? No, ¿cómo que en plural? No, desfasadamente hablaba. Sí, o sea, primero utilizaba el predicado del principio, ¿no? Pero era tan original, eso es tan original, por supuesto, que es su ser, pues, ¿me entiendes? Es su personaje completamente, pero es su ser. El ser está en todo. Hay una parte en la Guerra de las Galaxias donde Luke se pierde allí, va buscando un maestro, y entonces dice, vengo buscando un maestro, y se le aparece un monito verdecito así chaparrito, que lo encuentres, que te vaya muy bien. Y entonces ya después se le vuelve a aparecer y dice, si vengo buscando al Yoda, que sí, que lo encuentres, que te vaya muy bien, ¿no? En lugar de preguntarle, ¿eres tú? Era el único habitante de ese planeta, ¿no? Se lo vuelve a topar. Y entonces pues ya descubre que es el maestrazo y todo eso. Y el Yoda tiene una cuestión súper interesante, que es su bastón. Entonces es una metáfora súper interesante de este asunto de traer bastón. Porque si ustedes de pronto lo veían peleando, daba vueltas, giraba piruetas, volaba casi y usaba bastón. Y caminaba así. Y esta es una cuestión súper interesante que tiene que ver mucho con este sentido de el estrés que uno hace o el esfuerzo que uno hace en las pequeñas cosas, ¿me entienden? En el día con día y demás, para que en los momentos de crisis, en los momentos y demás, uno pueda salir avante. El momento crucial de todo esto es que, bueno, Yoda es un maestro del ser en la película, ¿verdad? Porque seguramente existe una conciencia como Yoda, porque eso, ustedes saben que todo lo que podemos pensar existe en algún lugar del universo. Entonces, cuando le empieza a explicar a Luke acerca de la fuerza, y le hace una síntesis maravillosa que debería de estar pertenece, ¿verdad?, a algunos libros y todo. Dice, la fuerza nos compenetra, la fuerza está en todos, la fuerza nos abraza, la fuerza es todo lo que es y todo lo que será. Y al final le dice, pues, que la fuerza te acompañe después del entrenamiento. La fuerza, estamos hablando del ser.
con distintos nombres. Esa es ciencia ficción, estamos hablando aquí desde estudios de enseñanza interna, desde la religión se le llama el Cristo, desde distintos aspectos estamos hablando de la misma fuente, del mismo punto, obviamente, y todo eso pues va bajando para que el ser humano comprenda más y más cosas en ese respecto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya organizaremos el maratón de Star Wars. Cuando se está con alguien que es sencillamente hay ser sin comentarios, con el Yoda, con el maestro, con las personas que han realizado su ser, simplemente el silencio ahí es lo que comanda y es lo que ocurre con la radiación, ¿verdad? Con la vibración del ser. Si se vive en el ser, se vive libre de la lucha por llegar a ser algo. Ustedes piensen en Yoda, él quería demostrar algo, hacer ver que era un maestro que tenía esto y demás. Al contrario, estaba en el planeta más apartado y vivía él solo allí. Por supuesto, ese es uno de los puntos sumamente importantes para ese ser, ¿verdad? Esa libertad emancipada de autoridad y respetabilidad es como el sonar de una campana que está alegre en sí misma. O sea, una persona liberada interiormente, con libertad interior, es como una campana de libertad que está llamando a todas las demás personas a la libertad. Y ese simple impulso justamente es lo que llama. Hay mucha gente que de pronto ve, por ejemplo, una lámina del maestro Saint Germain y dicen, ay, ¿quién es ese guapote? Y dice, yo quiero estudiar metafísica nada más por él. Nada más porque les gusta el maestro Saint Germain, ¿verdad? Y tienen su lámina allí, y lo ven todos los días, y lo tienen en su habitación, y todo, ¿no? Pero la lámina del maestro Saint Germain es un símbolo que el maestro, para recordar al maestro. Y ese maestro pues tiene en sí, pues es la libertad en sí misma. A nosotros nos gusta la libertad y por eso nos gusta el maestro. Pero una persona que está en ese trabajito interior despierta a todos los que están a su alrededor. Por eso es tan importante. Dice Ramana Maharshi, podemos leer: la única libertad que tiene el hombre es la de buscar y lograr la realización del yo, que le permitirá dejar de identificarse con el cuerpo. Sumamente importante. El silencio del yo o del ser no se identifica con el par de opuestos, con las sensaciones, con el cuerpo. La renuncia de la que estamos hablando es una renuncia interior, en la cual uno pueda concentrarse en ese ser y vivirlo, vivenciarlo. Hemos tenido flashazos de contacto con ese ser, como se los dije. Ahora es cómo hacemos para que cada uno de nosotros estemos más conectados, más enchufados, más en esa conciencia del ser. Y eso solamente pues es tener esa voluntad de que así sea, reconocer que la fuerza va con nosotros, reconocer al ser en todas partes, alrededor de nosotros, compenetrándonos, interpenetrándonos en cada aspecto de nuestra vida. Dice Rubén Cedeño, mientras haya campanas, habrá alegría en el mundo. Mientras haya iluminados, gentes realizando su ser, habrá felicidad en el mundo. Las campanas del mundo son los corazones alegres, despreocupados, tocados por el badajo del ser. Muy bien, aquí Rubén nos empieza a hablar de la muerte y que es el último enemigo a vencer. Por supuesto, no es para menos que estemos en la semana que decimos que es la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana Grande, donde un hombre, enfrente de todos, pues venció a la muerte. Ese era el objetivo que él traía para era su misión en esa vida, era lo que su ser tenía que realizar en esa existencia, en esa encarnación. ¿Y qué ocurre? Pues que lo logró. Y esto está por demás decirlo, por ejemplo, Jesús, si hubiera querido, se hubiera pelado, o sea, se hubiera escapado y nadie lo hubiera encontrado. Imagínense, resucitaba gente, hacía cosas y todo eso, que no hubiera hecho ahí un truquillo para desaparecerse con el manto de invisibilidad. Pero incluso le dijo a Judas cuando sabía que él iba a traicionar: tú ve a hacer lo que tienes que hacer, anda, que ya se te está haciendo tarde. Él sabía que tenía que cumplir con esa labor
para dar la muestra al mundo de que la muerte no existe. La muerte, lo que verdaderamente es el no ser. Es la ausencia del ser. La ausencia, en este caso también, de lo que el ser es, que es vida. Por supuesto, le hemos dado vida al no ser, al creer que lo pasajero, lo trivial y la muerte existen. Entonces, le damos poder a las cosas triviales y no le damos el poder a las cosas superiores, a las cosas del ser. El ser no muere, es igual a la totalidad de la vida, una inmensidad en expansión. Muy bien, ella es Katiuska Cordido. Ella fue instructora o facilitadora de Rubén, junto con Connie Méndez, y Rubén cuenta en el libro que el último consejo que le dio antes de irse de la encarnación fue: amigo, este es el camino, no te me vayas a ir de este camino. Este es el camino que hay que seguir. ¿Qué camino estamos hablando? El camino del ser. Ese es el trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar, sin distraernos, por supuesto, de ese trabajito, de estar al pendiente de nuestro estudio, de nuestra práctica, de nuestra realización. Y como lo puso el maestro Saint Germain, ¿verdad? Vía William Shakespeare en todos esos textos, ser o no ser, ese es el dilema, esa es la cuestión, ese es el asunto. De eso se trata nuestra existencia. Si estamos en el ser o en el no ser. En el no ser se sufre mucho. Se vive con ausencias del ser, ausencias de virtudes, ausencias de cualidades. Porque por darle poder a lo pasajero, a las sensaciones, a las apariencias, en ese sentido, cuando el ser es perfección inmutable, autosostenida en todo momento. Entonces, el trabajo a realizar es bastante claro. Cuando se cierra el canal de comunicación con el verdadero ser, los peligros son de todo tipo, porque el objetivo de la vida deja de cumplirse y todo entra en caos. Es así, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta nuevamente dónde está la realidad de las cosas. Pues a lo largo de este tiempo, que pues gracias a la vida me ha permitido dar enseñanza durante casi ya 9 años, pues he visto a muchos estudiantes, que hay muchos que todavía se conservan desde el primer día que empecé a dar cursos de metafísica, hace 9 años, que están participando de las sesiones y todo eso. Hay otros que son así como intermitentes, se aparecen así como 3 meses, luego dejan de ir cierto tiempo y luego se vuelven a aparecer. Y entonces, justamente, dicen, ay, llegan a su sesión, ya me hacía falta mi sesión. Yo ni me entero, porque de pronto pues uno ve tanta gente y circula y la gente viene y todo eso, y yo ni me entero que faltaron 6 meses o 1 año o varios, pero cuando los vuelves a ver, sí, no te había visto, ¿verdad? Recientemente, sí, 3 años. Dice, pero ya, ahora sí, me voy a dedicar, me voy a poner con mi estudio, ya me di cuenta que esto y el otro y aquí y allá. Eso pues no depende de uno, ¿me entienden? Depende de cada quien. Pero el asunto es que este método que existe, que se llama metafísica, es una posibilidad de estudiar y de agarrar caminito, paso a paso, para ese trabajito interior que necesitamos, ¿me entienden? Es como un entrenamiento, es como una práctica. Para eso son los centros de metafísica, para eso es todo lo que se hace, para que uno practique, para que uno se ponga con esto, para que uno realice todo ello y se libre de todos los obstáculos, achaques, negatividades, todos los bloqueos que uno pueda tener y simplemente sea. El ser en ti es el orden en el cosmos, el no ser es el caos, el desorden, la oscuridad, la disolución. Toda nuestra existencia tiene que ver con algo que se denomina el Dharma. Nuestro Dharma
es nuestro deber ser, nuestra manifestación perfecta en nuestra vida. Es el propósito por el cual estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene que cumplir con ese propósito. Y el propósito es ser, realizar ese ser dentro de nuestra vida. Y ese ser, por supuesto, nosotros somos los que hemos vuelto complicada la existencia, con todas las cosas que hemos visto y demás. Pero en realidad la enseñanza del ser es la enseñanza más simple, es la enseñanza más feliz, es la enseñanza más práctica y útil que uno puede realizar. Quedarse tranquilo y reconocer al ser. Estar quietos y reconocer el yo soy. Quitarse del camino de dejar de intentar resolver todo, querer hacer esto, el otro, e irse a la parte del reconocimiento de ese ser. Connie Méndez decía esto, ¿verdad? La voz de todos es la voz del ser, la voz del interior, por supuesto, es lo que cada uno de nosotros puja y la evolución va enmarcada por eso. En el ser solo existe la repetición vivencial, no literal, del yo soy lo que yo soy. Connie Méndez, con toda esta caudal de enseñanza que tenía, pues daba una enseñanza que es el secreto del dominio de la maestría. Ese es un decreto, justamente, que ustedes se van a dar cuenta que es un decreto al ser. Y ella recomienda utilizarlo, no puede hacerlo a diario, y utilizarlo en cualquier momento para conectarse con ese ser. Ya lo vamos a leer para que lo veamos. Ella lo divide en varios pasitos. Dice, empieza limpiándote con el tratamiento de tratamientos. Vamos a decretarlo todos. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Yo soy el océano de luz purísima, donde tiene su vida todo lo que contacte mi ser. Eso lo leímos muy rápido, lo decretamos, pero chéquense lo que dice. Yo soy la presencia de Dios sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. ¿Cómo es el ser? Como allí dice. Esa es la descripción perfecta del ser. Después dice, yo soy el océano de luz purísima, donde tiene su vida todo lo que contacte mi ser. El océano es la totalidad de la vida. Lo que estamos decretando allí es el ser, o sea, nosotros nos limpiamos, o sea, nos desintoxicamos, regresamos a eso y nos fundimos en ese océano de la vida, en la primera parte de este decreto que da Connie Méndez. El segundo paso, dice, piensa en el corazón de toda la humanidad, en sus latidos, y siente que esos corazones se hacen uno con el tuyo y podemos decretar, yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy el poder, la inteligencia y el amor divino. Amada presencia, te invoco a la acción. El poder de mi presencia, yo soy, es una sustancia autoluminosa que irradia en todas direcciones al yo invocarla. Muy bien. Yo soy aquí, yo soy allá. El ser está en todas partes. Lo que estamos haciendo es el reconocimiento de que nosotros, y que el ser está en nosotros y está también en todas partes. Por lo tanto, esas cualidades del ser se expresan en todo. Uno no tendría por qué estarse peleando con las cosas, uno se tendría que quedar en silencio, reconocer ese yo soy y quedarse tranquilo, reconociendo que yo soy está en acción, en todas partes, en el ser, en la conciencia del ser. Y en la conciencia del ser que tú logras la conciencia del ser de todo alrededor. Dice, aquí viene esta última parte, dice, mi presencia yo soy, es una sustancia autoluminosa que irradia en todas direcciones al yo invocarla. ¿Se acuerdan? ¿Por dónde irradia? Por los hoyitos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien, se aprendieron algo hoy. Muy bien. Luego seguimos con esta parte. La tercera parte. Si hay algo que ocurre que esté perturbando y demás,
Allí es donde se invoca el poder de la presencia yo soy. Podemos decretar: invoco el poder de mi presencia yo soy para que me dé el autodominio. Yo soy el aplomo que controla todo. Yo soy la única presencia, el único poder aquí. Ok, eso va para todo y todas partes. Para el nerviosito, para esta cosa que queremos mover y queremos estar aquí y allá y esto y demás. Esto, por supuesto, hace que logremos el autodominio. Sigue diciendo este decreto, dice: no vaciles en invocar la presencia, la acción en otros. Podemos decretar: yo soy el maestro interior que gobierna y controla todos mis procesos mentales en perfección crística. Yo soy la presencia positiva, la corriente pasiva, la acción positiva en todas partes. Chequen eso. Yo soy la corriente pasiva. Yo soy la acción positiva. El yo soy o el ser es todo en todos. El ser está en la acción y el ser también está en quedarnos quietos. La corriente pasiva. ¿Cómo es una corriente? Es un caudal, por supuesto, pero en paz. Y yo soy la acción positiva. Esto es lo que, por ejemplo, en palabras de Paramahansa Yogananda, es ser activamente calmado y ser calmadamente activo. Sí, pero espérate. Hay que meditarlo más. A mí me parece un concepto para ahondar y ahondar y ahondar. Y es la enseñanza de Paramahansa, por supuesto, la meditación. ¿Cómo llegar a ser activamente calmado y calmadamente activo? Y él, por supuesto, lo explica justamente por medio de la meditación. Eso es justamente lo que estamos haciendo, por supuesto. Estamos verbalizando una meditación interior que va cuando se practica el ser, ¿verdad? Esto es para borrar todo impulso negativo. ¿Cuál es el impulso negativo? Pues las sensaciones, los movimientos, las cosas, los pensamientos que te vienen así abruptos, y podemos decirles: yo te borro al instante, yo te quito todo poder, tú no puedes afectarme ni a mí ni a mi ambiente. Yo ordeno a través de mi amada presencia que esta situación sea ajustada y que se manifieste en el orden y la armonía. Donde quiera que yo me encuentre, mi presencia en el universo es un constante brotar y emanar de luz, vida, verdad y liberación hacia todo lo que yo contacte, dice nuevamente. Seguimos decretando: yo soy la imagen y semejanza de Dios. Yo soy la perfección y califico mi mente, mi cuerpo y mi mundo con perfección. Aquí estoy, amada presencia. Úsame hoy en tu nombre por tu poder y autoridad. Amada presencia, localiza en donde quiera que se encuentren aquellos seres o animales a quienes yo haya podido dañar en cualesquiera de mis vidas pasadas y transmuta todo daño, récord y memoria con la llama violeta. Muy bien. Este es el modo, por supuesto, de hablarle al ser, ¿verdad? Amada presencia, amado ser, amada presencia yo soy. Es justamente pues algo que se vuelve un instrumento en nuestra vida. Esto ya lo decretamos. Podemos decir, tranquila. Todos. Yo le quito poder a todo lo que no sea mi amada presencia. A ella le doy el único poder de actuar en mí. Yo soy todo en todo al decir la fórmula yo soy. Yo soy todas las cosas y este reconocimiento hasta para armonizar totalmente todo, especialmente esta apariencia. Muy bien. Entonces, pues bueno, ese es el secreto del dominio de la maestría. Y es justamente la exteriorización de estar quietos y reconocer que yo soy lo que yo soy. O sea, que si un día uno se decide a quedarse quieto por el resto de su vida, nada más para dejar al ser,
felicidades. ¿Entienden? O sea, es de muchísimo respeto y de muchísima cuestión lograrlo en una sentada. Como lo han hecho maestros, por supuesto, el señor Gautama, Ramana Maharshi y demás. Estos estudios son justamente para que uno vaya comprendiendo, tomando en cuenta estos aspectos del ser. Y justamente pues la próxima sesión que nos toca va a ser la autoconcienciación del ser, que es meditación, que es el paso que uno se sienta y se pone a meditar y a meditar en ese ser, a recuperar justamente esa presencia. Amada presencia, le dice Connie Méndez, ¿verdad? El ser es todos los instantes en un solo punto del tiempo y del espacio. En el ser no existen apegos, solo renuncia a todo lo que sucede o ya pasó. Instantáneamente, cuando se acabó de vivir ese instante, el ser renuncia a ese momento. Y de pronto todavía nosotros tenemos las resacas de qué hice ayer, y qué esto, y aquí y allá. Y eso no es la presencia, eso no es el ser. Por eso la presencia yo soy es presencia. El ser solamente se expresa en el presente. Es el único punto y el único momento en el cual el ser está activo. Nosotros solamente tenemos presencia con el ser cuando estamos en esa concienciación y en esa realización, ¿verdad? Por eso, esto nos lleva al comentario del maestro Saint Germain, que no es un comentario, es una súper enseñanza. Cuando él nos dice, yo soy, es Dios en acción. Tan tan. El que entendió, entendió. El ser es todo en todos. El yo soy es la declaración en primera persona, en singular, de uno en presente del yo soy, del ser pues. Cuando él dice que yo soy, es Dios en acción, o es la vida en acción, o es el ser en acción, es que con el yo soy se está activando todo lo que tú, hasta donde tu conciencia llegue, que es el yo soy o el ser. Hasta donde tu conciencia del ser llegue, allí está esa realización. Por eso, pues hay que tomar conciencia de más y más y más y más cuestiones en la vida, ¿verdad? Para que podamos ir llevando nuestra conciencia del ser a esos espacios en los cuales todavía no tenemos esa conciencia. Y por supuesto, el que más se beneficia de todo eso, pues es el monito. ¿Me entiendes? El ser la vida que tenemos aquí, pues se beneficia de todo eso, pero él sabe que no se va a llevar nada. Por eso la renuncia es interior, porque el que renuncia permanentemente es el ser. La personalidad tiene que llevarse un poquito con un mayor ritmo a llevar los trotes del ser, pero aún así tiene su asunto, ¿verdad? Los que han vuelto uno son los llamados yogis. Jesús, los maestros del ser. Y eso no, ya lo estudiamos, no corresponde y no se logra por una religión, por una práctica, por un medio. El ser es. Y cada uno, con su esmero, con su autenticidad, con su verdadera pureza que tiene que desarrollar, se puede llegar a topar con ello, ¿verdad? Y bueno, si lo logran, pues inviten a la fiesta, ¿verdad? Para todo eso. Muy bien, ¿dudas de lo que acabamos de estudiar? Muy bien, el ser es uno con todo lo que se ve y lo que no se ve. La comunión con toda vida es una constante en la conciencia del ser. El ser está a igual distancia de las dos polaridades, más allá del bien y del mal. Pues bueno, vamos a cerrar esta sesión del día de hoy desde Ciudad de México con la práctica de la donación para que estos estudios se puedan seguir sustentando y que tengamos más enseñanzas.